Hola, Hola, buenas. ¿Cómo estás, mi princesa? bien, ¿y usted? Bien, mi vida. Hoy tengo una super mega invitada especial y es mi hermosa y queridísima hija, Naomi Cortés. Muchas gracias, mi amor, por aceptar mi invitación. ¿Qué siente? ¿Le da penita, así o no? ¿Cómo se siente? No sé, es raro. Es raro saber qué, No sé porque qué va a pasar. no sabes qué va a pasar. Tarararán, van a pasar cosas. Em, Igual es algo que siempre hemos hablado, ¿verdad? De que este momento iba a llegar. Sí, ¿Creías que iba a ser así? Que íbamos a, así como. así de que íbamos a tener esta conversación de que realmente se iba a hacer o no. No. No, hasta que O ya sea, sé. sí lo hablábamos, pero no me lo imaginaba así ahorita en esta situación. ¿Cuál situación? ¿Qué va a pensar la gente? No sé, me lo imaginaba, no sé, no tan lejano la verdad, pero Tal vez no en este momento o época de su vida o en ajá, esta. ¿Sí? Ok, mi amor. sí, tal vez. Bueno, bienvenida con Disrupción. La idea acá es que podamos conversar un poco, pero bueno, el enfoque que le quería dar es más de un tema de la adolescencia, la aborrecencia, dicen algunos, la paternidad y cosillas así, pero más desde la experiencia, de lo que normalmente pasamos conversando y filosofando entre usted y yo, mi princesa. Entonces, básicamente es eso, y que fluya como tenga que fluir, así que cero, cero presión. Igual ya has estado involucrada en, o ya has estado metido de cierta forma en estos medios, en las cámaras. ¿Sabes cuántos anuncios has hecho? No, ¿No no se me acuerdo. acuerda? O sea, como de tres me acuerdo. Dos. ¿Sí? ¿Cuáles? Yo me acuerdo de dos. No puedo decir. ¿No puedes decir marcas? No. Y no, la de una, bueno, yo me acuerdo de un atún, Ujú. la que era de un atún, y las dos fueron de atún, yo creo. Nada más que fueron, una fue como foto y la otra sí fue como un video, ¿o no? ¿Qué Pero recuerdas? fue lo mismo, No, ¿no? no, 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 no. Había sido primero una vez una foto en donde nada más estabas con una muchacha ahí que era supuestamente tu mamá. Ojalá, no, mentira. Y luego ya fue con un video que de hecho sale un personaje muy querido por los ticos que es el Chunche. ¿Se acuerda? ¿No sabes No. quién es el Chunche? Sí sé, pero no me acuerdo de él. Hay una foto, así donde sale usted así viéndolo toda bebé. Ajá, esa foto la tengo, sí. Ah, ok, es ese personaje. Pero ¿sabe quién pensaba que era? ¿Quién? Un tío, pero de parte de Tito. ¿En serio? Sí, Un tío de parte de mi tata, ¿no? No hay ninguno que se parezca. no sé. Pero es que Mm, creo que sale como él y a la par sale como otro muchacho. Entonces no le daba la atención al chunche, sino al otro muchacho. mm, Pensaba. sí, nunca. Sí, pero me acuerdo de eso de una vez que tenía a mi mamá como embarazada y teníamos que hacer como que caminábamos, no me acuerdo de qué era. Ah, Que sí creo es que fue la cierto. vez que andaba como con dos colitas. No, No sé. pero. Ah, ok. Ese anuncio, ese de dos colitas, era con. Salía él. Ujú. Pero creo que había otro, ese que vos estabas diciendo, pero que caminando y así. Pero era igual como extra. Es que ese sí, eras como la hija de los que hicieron la fiesta y invitaron a comer ahí a todo el barrio. Y uno de una vez de la Cele, creo que era. El de las. Que no estaba planeado que yo fuera, pero como yo estaba con usted, entonces ahí me metí. Ah, sí, recuerdos de Vietnam. Y tenía que Ya me hacer ahí el acordé que íbamos papel. como en un bus. Ajá. Y Sí, es tenía que ir cierto. como ahí haciendo bulla y gritando y con la bandera y todo. Ya andamos en un bus y estaban grabando. Había un mae como con una corbata y era el que salía, creo que era el principal y salía como corriendo y se montaba el bus. Todo chaneado, así era. Ajá. No, no se acuerda. No, eso no. Perfecto. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo ha sido esta etapa de la adolescencia? Si pudieras verbalizar lo que has sentido, lo que has pasado. ¿Qué, ¿Notaste algún cambio de ser niña a pasar a esta etapa? Sí. Em, de ahí sí. ¿Como Es que, cuáles? Ajá. o sea, en realidad todo cambia porque
no sé, ya empiezan más preocupaciones y usted darle mente a otras cosas y así, entonces, ¿Cómo qué tipo de preocupaciones? no sé, el qué dirán los demás y... Qué interesante. O sea, cuando notaste ese cambio, cuando eras niña, no te importaba el qué opinan los demás, qué van a decir de mí, sino que simplemente vivías, disfrutabas, jugabas. Ujú. Y en ese cambio de esa etapa ya es como, ay, ¿qué van a pensar? Que empieza la vergüenza, tal vez. Ajá, sí, también. Qué vacilón, qué interesante. Que de hecho uno, ya como adulto, es algo a lo que debería devolver. Obviamente siempre respetando el espacio del otro, pero a no estar preocupándose por el qué dirán o por lo que van a decir los demás. Porque a un final lo que hacemos es en realidad inventarnos ideas de lo que la gente está pensando de mí o lo que la gente está diciendo de mí. O yo hice esto, uy, seguro este pensó esto. Ujú. Y en realidad son puros inventos de nosotros mismos, de nuestra mente, porque jamás, jamás, jamás nunca vamos a poder adivinar qué pensó la otra persona. Y si pensó algo, no podemos saber qué fue, o puede que ni siquiera está pensando, ¿verdad? Porque siempre uno está como pensando que el otro me está viendo, el otro me vio hacer esto, me escuchó haciendo lo otro, etcétera, etcétera. Y si nos damos cuenta, cada uno de todos nosotros estamos metidos en esa historia, en donde seguro el otro no sé qué, pero en realidad el Ujú. otro también está pensando en que el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, son inventos que nos hacemos nosotros mismos, eh, que entiendo esta etapa en la que estás pasando, que va a pasar, y más por el colegio, porque lo hablamos mucho siempre, ¿verdad? El tema del razonamiento, Sí. y que en la adolescencia todavía esa parte del cerebro donde funciona este razonamiento, pues no está desarrollada completamente. Entonces son muy crueles. ¿Crees que son muy crueles en el colegio? ¿No? No. ¿Por qué crueles? Porque tal vez no piensan en el daño psicológico, digamos, que le puede hacer al otro en cuanto a hacer bromas, burlarse, todo eso. O tal vez claramente estoy sesgado por mi etapa este, del colegio, pero no sé si ahora es así. Más bien hasta nos puedes contar. Sí, es que depende de la persona, obviamente, pero yo creo que como siempre hay personas en específico que son como más tímidas, más así, y la gente se aprovecha de eso. O incluso si tiene alguna discapacidad y le hacen bullying, se burlan, se aprovechan de eso. Y sí. A eso me refería. O sea, que son Ujú. crueles en ese sentido. Sí, Y sí sigue pasando, sí lo ves ahí en el colegio, el bullying. sí. ¿Qué hablan del bullying, mi amor? ¿Es algún tema que entre ustedes, los adolescentes, conversen o escuches o no? No tanto. Entre nosotros no. Si llegan a dar charlas y las orientadoras y así hablan del tema, pero así entre los adolescentes no. No es algo como que interioricen, ni se cuestionen, No. ni se pregunten, ni le diga al otro. Pero si hay alguna conciencia de evitarlo, y si pasa, si lo ves muy seguido, todos los días, ¿Cómo? El... que es el bullying, que estén molestando al otro, burlándose del otro. No. Es que tal vez se vuelve normal el hecho de como de estar con sus amigos y no sé hasta Que qué la, punto amigos, pero se empiezan como a tirar, a burlarse o así, a ofenderse entre sí. hacerse bromas y todo. Ajá, pero ya fuera de lugar. Sí, sí, que usaste una palabra muy acertada y es que se normaliza, Ujú. pero no necesariamente está bien, Sí, no. porque genera muchas inseguridades de eso mismo. Si están en una etapa en la que están buscando su identidad y otras y no tienen claro todo esto y el tema del razonamiento no lo pueden desarrollar todavía, etcétera, y hay alguien burlándose, señalándole algún defecto, señalándole algún tema X que usted sabe que tal vez la persona le puede hacer daño, eh, lo marca para adelante, digamos, para lo que viene en su vida. Ujú. Algunos lo agarran como excusa para más bien pegar un brinco en el sentido positivo, o sea, no, yo no soy eso y lo voy a demostrar, y otros sí se ahogan en ese tipo de comentarios, o, ¿verdad? Les hacen caso a ese tipo de comentarios. ¿Qué crees? Sí. En esta etapa está complicado agarrarlo como algo positivo para...
sobresalir, Cuesta, ¿verdad? porque al final si usted no tenía un pensamiento de algo que le están juzgando, algo que se burlaron de usted, se lo dijeron y aunque usted en el momento actúe como que no le importó, al final usted va a terminar sobrepensando sobre ese tema y se va a empezar a preguntar, a cuestionar si usted realmente es así, se va a empezar a ver sus defectos, si es algo físico, Ujú, y va a estar pendiente a eso. ujú. Y es que sí, ¿verdad? No siempre es hacia algo físico. Puede ser Ujú, hacia algún tema familiar, exacto. este, hacia alguna discapacidad o algo que el otro puede hacer y yo no. Ujú, Entonces, pues se agarran de eso. Y sí, definitivamente, porque hasta adulto sí, pasa del hecho de que ciertas relaciones, yo trato de no tener ese tipo de relaciones, o por lo menos si en algún momento, creo que durante mi vida lo he trabajado para que no sea así, y lo importante aquí es no ser uno de esos, ¿verdad? Porque hay mucha gente pues que no le gusta que le hagan cosas, pero sí les gusta hacerlas. Entonces, cuando usted entiende el poder de las palabras, que es parte de lo que pasamos conversando, te paso diciendo, cuando usted entiende el poder de las palabras, que es esto mismo que acabas de decir, usted cuida mucho lo que dice y a quién se lo dice y cómo se lo dice, porque definitivamente eso cala, eso queda en el inconsciente y puede afectar a cualquier, o afecta a cualquier persona. Ya depende de la persona cómo lo tome, si positivo o negativo, pero normalmente, ¿verdad? Son temas negativos. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Sí. No, y a mí me pasa por lo de mis problemas dermatológicos, Ok. por lo de la cara, porque se me empezó a brotar la cara el año pasado. Ujú, Tengo dermatitis periorificial, pero no ok. lo sabía. ¿Sabes qué es? Como para que nos expliques y aprendamos. No, si no, tranquila, mi Em, amor. no. O ¿Qué sea, entiende usted que es? digamos, Es como, ajá, sé que a mí se me hace por estrés y eso. ok, Entonces se me brota la cara y así. ujú, Y se llama rosácea también, más fácil. ok. Y Cuéntanos, ajá, que empezaste a experimentar con. bueno, sí, el año pasado empecé con esto y no sabía y se me empezó a brotar la cara. Y yo notaba las miradas de mis compañeros y de las personas del colegio que se me quedaban viendo extraño y fijamente en mi, donde estaba brotada. Ujú, Y yo me sentía incómoda y no quería ir al colegio por lo mismo, porque me sentía juzgada y no me sentía bien. ujú, ujú. Y ya después pude ir al dermatólogo y me mandaron un tratamiento y todo, pero estuve como varias semanas sin ir por lo mismo, para esperar a que se me calmara más, porque no me sentía cómoda por las miradas de las personas, los comentarios que hacían y así. Sí, sí, te comprendo completamente. De hecho, yo en mi etapa de colegio no tuve ese, o tal vez sí, no sé, nunca me llevaron, pero no tuve acné, pero sí se me brotaba mucho la cara y es que en esa etapa muchos nos pasa, porque es una etapa de cambio, de desarrollo, donde todo el cuerpo, ¿verdad? Empieza ese proceso. Específicamente no sé por qué se manifiesta así en la piel, digamos, el tema de espinillas y todo esto, pero son, son cosas que la mayoría de los adolescentes pasan. Más bien, creería yo, son pocos los que no. Ujú. Algunos más que otros, ¿verdad? Unos tal vez les salió una, dos, tres por allá. A otros sí se les brota más el rostro. Y siempre ha generado, o sea, eso siempre genera inseguridad. Pero más bien algo, mi amor, creo que no te lo he dicho, pero que me siento orgulloso. Es que te considero una chica muy segura de sí misma. Que no es algo como que simplemente ya, me imagino yo, no sé qué piensas, se trae, sino que es algo que se desarrolla, ¿verdad? Y con respecto a esto que nos estabas contando, he visto que lo has manejado bien. O sea, en el momento en que andas así, es como aceptarlo y, y hacer como una, un chaleco ahí antibalas ante esas miradas y esos juicios y pensar en, o qué piensas tal vez, para no asumir de las ideas que debes de tener o cómo lo trabajas, cómo lo manejas. Yo me acuerdo que en séptimo, Ujú, yo, bueno, siempre había sido de tener así la cara muy limpia, así como súper bonita. ujú, Y yo decía que, porque tenía una compañera que decía que a ella lo que más le daba miedo era que le salieran espinillas. Y yo le decía que por qué, que a mí sí me sale acné y se me empieza a brotar la cara, que a mí no me importaría porque sé y entiendo que es una parte
de ser adolescente. Una etapa, ajá. Ajá. Y yo dije eso, pero después me arrepentí. Te pasó Hasta pensé que fue como, el karma ahí, un rebote de las ajá, como una palabras. enseñanza. Porque, digamos, Ok. no lo dije de mala manera, yo dije que era parte, entonces que por qué me debería sentir mal Ujú, o fea o así ujú, por tener esto, ujú. pero al final sí. Pero es un trabajo ahí mental, ¿Qué haces? ¿Qué esto, cositas haces? ¿Puedes como verbalizarlas, contarlas? ¿O es algo más como que aplicas, pero que no lo tienes así tan esquematizado? eh, no sé. Y es que tengo que estar segura de quién soy yo y no soy lo que se me ve en la cara, Ok, muy soy bien. yo, Pero mi entonces son... esencia y así. O sea, no Ujú, es como que, ay, ya no me importa, pero en realidad si usted no le está dando mente a eso, a usted se le olvida que usted tiene la cara así. ok. Entonces, Entonces más un trabajo de estimular sus propios pensamientos. Como usted misma decirse, ujú, esta no soy yo, esto es temporal, esto no me define, etcétera, etcétera. Trabajas exacto. ahí como que te vas Ujú, diciendo cosas y eso te ayuda a trabajar tu seguridad. exacto, sí. Sí, porque no sé, es verme al espejo y decir, no, o sea, es algo que tengo y tiene un tratamiento y todo, pero es parte del proceso en el que estoy pasando, entonces tengo que aceptarlo. No puedo hacer magia para quitármelo así de la nada y sigo siendo yo. Ujú, ujú. Entonces, Linda, linda. Qué bonito. Qué bien, mi amor. De hecho, esto que hablabas, la vez pasada yo conversando en uno de los otros episodios, cabe súper bien como ejemplo de que es muy fácil a veces uno decir cosas como tenga fe y crea y no se afane por el mañana y cuando usted está en una posición de seguridad. En este caso, vos estabas en una posición de seguridad en donde no tenías ninguna manifestación de nada y eso te hacía sentir muy segura. ujú, Y el que te haga sentir muy segura en ese momento probablemente te hizo hacer ese comentario. Pero no lo mismo cuando usted ya está en ese momento, hablando del ejemplo anterior, en que es muy fácil decir no se afane por el mañana, pero cuando usted realmente no tiene qué comer mañana o no está asegurado cómo pagar las cosas del mañana, ahí es donde usted realmente entiende cómo debe aplicar estas cosas, porque en una situación de seguridad es muy fácil. Y a vos, pues te pasó. Ya cuando llegó, me imagino, mi amor, fue como, no era así. sí, no es bonito. Ujú, ujú. Sí, es que, no sé, cuando usted está en la posición, usted no va a pensar, ah, no, no importa, tengo la cara así que se ve mal, pero es parte de... Ujú, ujú. Usted no va a pensar eso porque no es así de fácil, Sí, porque le están cambiando sus rasgos, no sé, como ahí. sí, sí, sí. No, Pero te sí. entiendo por completo. Sí, porque tal vez se ve como, este, el tema de como la pus y Ujú. toda esa cuestión, hace que uno se sienta como impuro, no sé, sucio, la Sí. cara, marcada y El así. año pasado sí fue complicado porque como ya lo tenía tan grave, Ujú, tenía una infección interna, no era solo externo, tenía una infección interna. ok. Entonces, no era tanto como de yo verme, sino de cómo me sentía. Ujú, Porque, digamos, me picaba demasiado la cara, me dolía, me ardía. Tenía un montón de ronchas por toda esta parte. Entonces me ardía, me dolía, me picaba demasiado. Era una desesperación porque no podía tocarme, rascarme. ujú, Y yo tengo como que me da asco ver así ese poco de ronchas. ujú, Y estaba yo en esa posición y a ok, mí verme la cara me daba asco. ok, Incluso tocarme porque obviamente, ¿verdad? Me tenía que bañar, me tenía que lavar la cara. sí. Y el hecho de lavarme la cara para mí era muy complicado porque me daba demasiado asco sentirme así las ronchitas. Y creo que fueron como 2 meses. Ujú, Y sí fue muy difícil porque yo de la picazón no podía dormir y yo pasaba todos los días, todo el día llorando por lo mismo, ujú, porque todavía no había ido al dermatólogo, entonces no sabía qué tenía ni cuál era la solución. ujú, Entonces estaba totalmente desesperada. Aparte de eso, de no ir al colegio por cómo me sentía. ujú. Pero sí fue una etapa muy complicada. Yo no dormía de la desesperación de la picazón y la pasaba muy mal, la verdad. Había como mucha frustración en mi vida Sí, antes de todas esas situaciones. Que es ese sí. afán que estamos hablando, que estoy hablando. O sea, uno
vos te afanabas, o sea, ya ahí era como, esto ya no tiene solución, o tal vez uno no se lo está diciendo, pero internamente es como la estimulación que uno recibe, como Ujú. esto ya no tiene solución, esto ya me marcó por el resto de mi vida. Y cuando ves y fuiste a, en este caso, en este especialista y todo lo demás, di, no era así. Y he entendido mucho porque es algo que también se habla y se escucha y es que la mayoría de los problemas que siempre nos hacemos en nuestra mente difícilmente suceden. Nos hacemos un puro caos y en realidad son historias igual inventadas que al final no pasan o no pasan como uno se las está imaginando. Algo que decías, princesa, que me gustaría que te puedas explayar en esto es que parte de lo que te causa esta alergia es el estrés. ¿Cómo, cómo has vivido el estrés en esta etapa y cómo lo percibes en tu alrededor, entre tus conocidos adolescentes? No sé, igual si hablan de algo, lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo percibes ese estrés o qué cosas te estresan sin necesidad tal vez de, o no sé, como gustes, como te sientas más cómoda, pero ser tan específica, pero qué cosas creen que te generan esa presión, ese estrés? Fue extraño, la verdad, Ujú. porque en el momento del brote yo no sabía que era por estrés. Ok. Incluso yo no sentía como que, bueno, no, sí. ¿Qué? Es que en el celular como que yo escribía como que me sentía, Ok, como un diario. digamos, ajá. Antes, para que sepa, mi generación lo hacía en papel y así. No, todavía me imagino. Y es que de hecho fue como un TikTok que hice, Ok, que era como de poner cómo se había sentido usted en todo el año. ok. Entonces lo ponía ahí como en descripción con emojis. Y al final a mí se me olvida lo que pasaba, la verdad. Ujú. Pero el estrés, no sé. Tranquila, busque las palabras ahí. Mm, De esto mismo, del juicio, de lo que dirán, temas familiares, ujú. pero son tal vez más situaciones del... O sea, lo que te estresa es más claramente lo que estás viviendo y lo que te rodea. No hay ningún estrés, digamos, por fuera de situaciones del mundo o cuestiones así, ¿no? No, Es más como un estrés de la situación familiar, mm, del colegio, de los exámenes. No sé si en esta etapa eres consciente de que ya empiezas a pensar más como en el futuro, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora de niña, no pensabas tanto en eso, sino nada más vivías el momento, no pensabas en los juicios ni nada, y al pasar a esta otra etapa empiezan a como caer esos pensamientos. Me imagino el hecho de pronto seré adulta, pensar en a qué me voy a dedicar, pensar, me imagino empiezan a llegar anhelos o deseos de, porque a muchos nos pasa como, no, yo le quiero regalar esto a mi mamá, a mi papá, una casa, o todo ese tipo de sí. cosas. ¿Sientes que eso es parte de lo que te ha estresado o te estresa? Sí, también. Yo siento que mi estrés viene así como del colegio, mis relaciones familiares, querer ayudar a mi familia en Ujú. cosas que sé que a ellos tal vez se les complica y yo quiero poder sobresalir en ese tema para poder que ellos estén tranquilos y así. Poder aportarles ahí. Exacto. Ok, Y hubo un tiempo que yo tenía como esa frustración de que tenía que hacer todo bien porque eso a mí me va a afectar en el futuro. ok. Entonces, es que ahorita no tengo la idea clara, Tranqui, tranqui. Dele, y si le puedo pero, ayudar, le ayudo, mi amor, tranquila. pero como que yo me sentía frustrada, digamos, yo estaba en el colegio, en cualquier situación de mi vida que yo tenía que tomar una decisión, yo pienso en que me vaya a servir a mi futuro, que no sea algo que yo diga, que yo me arrepienta o que yo diga, ay no, ¿por qué hice esto o así? Ujú. Sino que yo sé que en algún momento voy a cosechar eso. Ok, muy bien. Entonces, Y porque de cierta forma yo no lo veo tan negativo. El tema en todo esto y el tema de poder ser, creo yo, y lo resumo de esta forma, pleno como ser humano, es mantener un equilibrio entre todas las cosas. Es pararse ahí y no irse ni de un extremo ni del otro.
considero que está bien que a esta edad te proyectes. Es que es muy fácil decirlo, pero es un ejercicio que todos, digamos, usted ahorita en su adolescencia y yo como adulto deberíamos de hacer, digamos, por lo menos tener un norte, porque el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, por lo menos tener un norte, pero saber que ese norte se construye hoy y pensar en el hoy y en las acciones que estoy haciendo hoy, cómo me ayudan a alcanzar o a acercarme más a ese norte o a esa meta. Pero nos pasa que nos vamos mucho pensando en la meta y entramos en parálisis por análisis y no accionamos. Y resulta que ya pasó hoy y hoy no hice nada. Ujú. Entonces es como, igual lo mismo, o cabe muy bien el ejemplo de ir cosechando, ¿verdad? Usted va cosechando, 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 va echando la semillita y en algún momento pues dará frutos. Pero si se queda pensando en el fruto y nunca echa la semilla, pues ese fruto nunca va a llegar. Entonces tal Sí. vez mantener un equilibrio. O más bien sientes que ahorita no es una buena etapa en la que deberías de sentir esa presión, ¿o sí? No, sí, está bien. Es que me baso más que todo porque ahora nuestra etapa en la que estamos, Ujú, solemos decir que la vida es una, entonces hay que vivir y podemos hacer las estupideces que queramos. ujú, ujú, Y yo me basaba en eso para pensar que no es como una excusa, ujú, sino que sí, la vida es una, podemos disfrutar, pero tampoco hacer cosas que no debemos, que sabemos que están mal. ujú, Sino que, por ejemplo, que la vida es una, entonces no voy a ir al colegio 3 meses. ujú. Sí, no tiene sentido. Digamos, lo que se está haciendo es justificar una acción que está mal con que la vida es una, por disfrutar. Ujú, Entonces, no justificar como las cosas que usted quiere hacer que sabe que están mal con la vida es una, sino sí, la vida es una y saber aprovecharlo y disfrutar la etapa del colegio y toda la adolescencia, pero no hacer cosas que están fuera del lugar, o- porque sé que en algún momento me van a afectar. te pueden perjudicar. Exacto. Perfecto, amor. Y todo esto del estrés, ¿crees que hay alguna influencia por parte de las redes sociales? Ahí si querés contarnos, explicarnos, porque pues eres una generación en la que ya naciste y eso ya existía. O sea, para usted es demasiado normal tener un teléfono en sus manos, pero ya, ¿verdad? Muchísimos estudios han explicado y evidenciado la adicción que eso está generando a todas las generaciones, no solo a ustedes. Em, el tema de la liberación de la dopamina y también que a un final más bien genera mayor aburrimiento porque entran cada 5 segundos y pues encuentran lo mismo y no hay cosas nuevas y entonces están como con esa ansiedad y empiezan a generar ansiedad y todo lo demás. Y también hay muchos estudios y sobre esto que le está pasando a los adolescentes. Cómo lo sientes? ¿Lo ves, lo percibes naturalmente así o no? Porque yo tengo una diferencia entre cuando vi nacer esto y el tema de los smartphones y digamos, un antes y un después. Usted no, usted solo tiene este después. Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibes? Yo recordando, yo como hasta los 9 años fue que empecé a usar la tablet y fue porque donde vivíamos era un barrio y teníamos amigos y salíamos y las chiquitas, mis amigas de ese momento, solo hablaban de famosos y Ok. yo no tenía ningún conocimiento sobre ellos y se ponían a hacer comentarios y yo no entendía quiénes eran, Ujú. ni qué eran, si cantantes, si youtubers, no sabía, no tenía ni la menor Sí, sí, idea de no nada. tenías esos conceptos claros. Y ellas, sí, de hecho existía una plataforma ahí vieja, Snapchat que o no, cuál. Musical.ly, que es como la de antes de TikTok. Ven, ni idea. Y Ok. ellas hacían ahí como TikToks y yo ni tenía la menor idea de que eso existía tampoco, yo no entendía nada y ellas ponían música porque yo ni canciones escuchaba. Mi amor, perdón, yo sé que parece muy obvio, pero, y ojalá no siga con la idea, nada más, un TikTok uno lo podría definir como un video en el que pongo música y hago un baile, Ujú. o va más allá de eso, o cómo lo entienden, usted cómo lo entiende como generación. Es que tiene como varios funcionamientos, porque puede hacer bailes que son trends, Ujú. puede hacer video hablando, un video explicando algo. Sí, sí, es como los reels también, es Exacto, simplemente sí. ese tipo de video, ok.
Perfecto, bueno, continúa ahí. Entonces yo no tenía ningún conocimiento de eso y me sentía como atrasada porque Ujú, ellas hablaban de eso y hacían videos juntas y todo y me decían a mí, pero ellas se sabían canciones, entonces hacían un video cantando y yo no tenía ni la menor idea de qué canción era esa. ujú, Entonces yo tenía que ver qué hacía porque no me sabía la canción. Entonces me acuerdo que empecé a agarrar ya la tablet y a instalarme todo este tipo de aplicaciones para ver qué era y ya ahí ujú. ponerme al día. Y al principio no me gustaba, pero lo hacía por encajar, por así decirlo, Sí, de fijo. la verdad. Ujú, Y porque me aburría, no quería ver eso, no me interesaba verlo, no me nacía verlo, pero como ellas lo hablaban y como ellas decían que era súper chiva, súper entretenido, yo quería, pero no quería. ujú, ujú. Entonces lo hacía y al final no sé en qué momento se volvió como una adicción. Qué vacilón porque yo soy consciente de que es así, porque me acuerdo que nunca te gustaban como esas cosas o ver televisión, yo trataba como que nos pusiéramos a ver tele y no te gustaba, o que nos pusiéramos a ver películas y tampoco, no te gustaba el tema ni de las princesas ni de esas cosas. Sí, de hecho yo siempre buscaba, porque en ese tiempo me gustaba mucho la gimnasia. Ajá, Yo sí es siempre cierto. buscaba como estar yendo al parque y hacer acrobacias o estar ahí y hacer. Actividad física, Ujú. sí Sí, es siempre cierto. estaba como pensando en eso, ¿no? Hay pruebas de eso, Sí, videos. sí, pero por lo mismo, por querer encajar con ellas, me metí en ese mundo y no me gustaba y al final me terminó gustando, Sí, porque y te parece extraño, ¿ah? Es sí. como, no sé por, y ahorita recordando, qué raro, sí, mira, a mí no me gustaba esto y ahora estoy metida en esta vaina, o sea, te atrapó Sí. y es parte de lo, cómo funciona el sistema y él sabe, el sistema sabe cómo trabajar al ser humano y atraparlo de forma inconsciente para que usted a un final pues tome estas decisiones y mucho el tema de la liberación de la dopamina y literalmente genera una adicción. Y yo que te observo, y es así está todo el mundo, mucha gente, que es algo con lo que hay que luchar, o sea, o mantener un equilibrio. No es que el celular es malo para nada, es el uso que le demos, ¿verdad? Pero sí hay que tener una medida. Y Sí, sí, yo te observo y pasas demasiado con el teléfono. sí, sí. Yo a veces quisiera como ya dejar de usarlo, porque es que sí, es lo mismo, yo a veces no lo quiero usar, pero el hecho como de que no es que no tenga nada más que hacer, porque puedo buscar y voy a encontrar qué hacer, Ujú, ujú, pero yo quiero ver como que no, entonces mi solución es, bueno, entonces voy a ver en TikTok qué hay, o ujú, voy a meterme en Instagram a ver qué han subido, ujú, ujú. o voy a ponerme a hablar con alguien y eso ya me entretiene, pero al final no es lo que quiero hacer. O sea, al final queda como un cierto vacío, Ujú, como que insatisfacción y lo estás buscando en todo lado, en todas las redes, y como que eso que no sabe que está buscando no lo encuentra. ujú. Sí, Y es como estar, y es parte de eso, mi amor, como lo que hablábamos ahorita, de estar no estar en el presente, no estar como disfrutando este momento, sí. no estar, ayer que estábamos ahí viendo una película, también era inevitable estar como pensando y que mañana y que aquí, que allá y que no sé qué, y yo no, disfruto este momento, ahorita, Ujú, la compañía y todo lo demás, sí. em, pero mi amor, a todos nos pasa, o sea, involuntariamente cuando usted se da cuenta, ya tiene el teléfono en la mano. Em, es más, tal vez para no desviarme mucho, pero te voy a contar algo, voy a dar un ejemplo muy interesante con el tema de las decisiones. Todo eso porque he estado leyendo un libro de Daniel Kahneman, es un premio Nobel de Economía, se llama Pensar lento, no, pensar rápido, pensar despacio. Por ahí te he contado y habla sobre el sistema uno el sistema 2 Ujú, y sobre el tema de los sesgos y otras cosas. Entonces, terminando de leer unas páginas, lo puse y yo voy a ponerlo en prueba como un ejercicio que leí ahí, uno que me inventé en ese momento. Entonces fui y yo, ¿verdad? Controlando mis pensamientos, dije, hoy me voy a poner, iba a ir a bañarme, entonces dije, hoy voy a ir a ponerme esto. Y entonces escogí la ropa, la coloqué en la cama y, y ya me vine para el baño. Cuando venía para el baño me acordé que necesitaba algo, no sé, un boxer o medias, algo, y fui a traerlas. Y literalmente cuando regresé traía otra mudada en mi mano. Y ya había decidido conscientemente, había razonado y había dicho me voy a poner esto. Y sin darme cuenta traía otra mudada en mi mano. ujú, En la que me influyó otras cosas que ya después uno lo justifica o lo razona. Y era que
que estaba como que haciendo sol, entonces voy a ponerme una camiseta mejor y me va mejor con este pantalón y no sé qué, y yo con eso me veo mejor y otras cosas que lo influencian a uno lo influyen, perdón, siempre digo mal esa palabra, lo influyen a uno a tomar decisiones y casi que involuntariamente y cuando llegué yo dije, ay, man, no puede ser. Entonces, y hasta uno se siente como controlado, como manipulado, como que a dónde está el cable, el que me está manejando. Ujú. Y es porque el sistema sabe muy bien eh, cómo funciona nuestro cerebro, cómo es que tomamos decisiones, porque yo por otro montón de cosas que tal vez por ahí después siempre voy a estar hablando. Pero sí, es algo que pues a todos nos está pasando, el tema de la adicción. Y aparte de eso, di lo que la gente ve ahí, ¿verdad? Porque yo soy lo que veo, soy lo que leo, soy lo que como. Y depende mucho de lo que un adolescente esté viendo. Pueden pasar cosas catastróficas también, ¿verdad? Sí. Porque usted sabe, el algoritmo, si usted vio un video de temas depresivos y se quedó ahí unos 5 segundos viéndolo, el siguiente va a ser así, y el siguiente va a ser igual, y el siguiente, y te va a seguir tirando lo mismo. ¿Sientes que eso afecta el comportamiento de ustedes, amigos, compañeros? Sí, es que no sé, depende, pero por ejemplo, me acaba de acordar así, ya que hizo la pregunta, que hay como ciertos personajes en internet que hacen como dichos, digamos, tienen dichos o así, y usted en cuestión de 2 semanas ya ve que todo el mundo anda diciendo lo mismo. Ujú, ujú, Entonces sí, totalmente. diciendo, haciendo, queriendo ser como esa persona, entonces al final terminan siguiendo como el ejemplo. Sí, es parte de lo mismo, de lo Ujú. que trabaja el sistema en el que estamos, porque uno está, o normalmente la mayoría de las personas están buscando su identidad y cuando no tienen una identidad, la masa los absorbe y la masa o el sistema dentro de la masa elige un personaje ficticio para que se proyecten las personas, los adolescentes, adultos, todo mundo y empiece a imitarlo por esa falta de identidad. Entonces me imagino se proyecta así, funciona así, de esa forma. Sí. Mi amor, otro tema que quería tocar aquí, conversar. eh, bueno, nunca hemos vivido juntos, ¿verdad? Nunca estuvimos viviendo en la misma casa. Fui papá adolescente con 17 años y, y sé que es la situación de muchísima gente, o muchos de mi generación y probablemente ahorita también personas que estén pasando. Y verdad, aquí puedes opinar y hablar totalmente con confianza y tranquilidad. Es primordial el hecho de que el papá esté ahí en la casa, que yo creería que sí, pero sé que también tienes ciertas posiciones ahí. O un papá, aunque no viva con sus hijos, realmente puede ser ese apoyo y que sus hijos no sientan esa ausencia a pesar de que no está ahí. ¿Qué opinas? Em, sí. No sé cómo sería como vivir con los dos papás, Ujú. entonces yo no lo creo necesario porque, o sea, Sí, obviamente, digamos, estás sesgada por tu sí. situación. No has tenido otra experiencia más que Ujú. esa. Entonces, de ahí todo el mundo dice que es lo mejor y puede ser que sí, que Ujú. los papás estén juntos y usted se críe con sus papás y que sea todo ahí. Pero en mi experiencia no siento que... ¿Cuál fue la pregunta? No, no, si es un factor determinante en la relación con los padres, porque normalmente es el papá el que no está, ¿verdad? Ujú. Em, y sí, si es un factor determinante que esté o que no esté, o que, por ejemplo, en nuestro caso, yo sé que probablemente la respuesta esté muy disesgada totalmente, por lo que acabas de decir, pero ¿qué opinas? O sea, y tal vez por otras personas que conozcas o otras situaciones que vivas también. Pienso que el que los papás sean presentes no quiere decir que estén 24/7 con usted o que estén presentes físicamente, Ujú,
sino que estén con usted emocionalmente y entiendan sus etapas y entiendan por lo que usted está pasando, que hablen con usted, que sean abiertos, que tengan confianza y comunicación, que es lo más importante. Entonces no creo que el estar presente sea como algo, tener ahí a los papás viviendo juntos, sino como algo Sí, puede, ya, porque lo vives tal vez, o sea, en el sentido de que si vives con tu mamá y con su pareja, y, y definitivamente el tema de la empatía y entender, solo el hecho de que esté ahí, y ahorita hablamos por la situación y el caso, digamos, de los papás, puede ser pareja, puede ser familia, o sea, indiferentemente, podemos estar con alguien y sentirnos completamente solos. sí, Pueden haber varias personas estando en nuestra casa, viviendo con ellos y nosotros sentirnos solo en el mundo, solos en el mundo. A como puedan haber, a pesar de que no estoy conviviendo con esa persona, puede haber una persona que me hace sentir esa compañía. ujú, Y algo importantísimo que hablabas era la comunicación, mi amor, pero yo también le agrego el tema, o sea, para mí la comunicación no sirve si no hay empatía. O sea, si usted no empata, si usted no entiende al otro, em, difícilmente va a poder fluir una buena comunicación, porque tal vez yo puedo armar bien el mensaje y decírselo con, según yo, las palabras súper correctas, pero hay miles de sesgos, ¿verdad? Entonces estoy completamente sesgado por lo que yo creo que usted va a entender, pero lo estoy haciendo bajo mis criterios. Entonces, el que yo tenga más empatía con usted en el sentido de que la escuche y la entienda, me permite más bien construir ese mensaje para comunicarme con usted eh, adecuado de cierta forma a esa persona o a ese individuo. sí, totalmente. Sí, 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 eso tiene mucho que ver porque hay casos igual que tienen a los papás juntos, pero lo mismo, digamos, tal vez no tienen esa comunicación, empatía, Ujú, confianza, ujú, entonces no es como la misma relación. ujú. ¿Sientes que si no hay confianza o si un padre no le genera esa confianza a los hijos, van a tender a hacer cosas de forma ocultas? Porque a un final uno lo hace o sea, nadie es un ángel, ¿verdad? Uno lo hacía y yo por más abierto que fuera y no importa lo que mis papás pensaban, yo les decía las cosas como eran, siempre ciertas cosillas que pues uno no quiere que los papás sepan, por vergüenza y otras varas también. Pero soy del pensar y el creer que claramente nuestros hijos son seres individuales que tienen que desarrollarse, aprender y crecer y que tienen que experimentar, siempre con medidas y siempre con una guía, pero hay muchas cosas que sí, que uno por no tener confianza las hace a escondidas. ¿Lo incentiva a eso? Sí, ¿no? ¿Qué crees? Yo pienso que, y normal, supongo que a la mayoría de los seres humanos nos pasa, si a usted le están prohibiendo algo, usted con muchas más ganas va a querer hacerlo, Ok, porque de ahí, un reto ahí, siente sí. como un reto y también en la Entonces, etapa en la que estás, en ujú, busca de identidad y otras cosas. yo creo que es mejor que los papás tengan como esa confianza o que si usted les cuenta algo, si les pide permisos, que ellos le den la confianza a usted, obviamente de saber las cosas que son importantes y todo, pero sí, obviamente sí es bueno, ¿verdad? Que se lo permitan y que dejen experimentar, sí, porque al final si usted lo prohíbe, tal vez en algún momento va a pasar, quiera o no, porque lo Ujú, va a hacer, entre más usted se lo prohíba, más ganas le van a dar de hacerlo. ujú, Entonces mejor como comunicarse y darle como esa libertad, obviamente con límites, ujú. pero no encerrar porque creo que ahí ya empieza todo mal. Sí, como, bueno, es parte también de mi forma de pensar y es el hecho de uno no puede apartar al hijo de una situación real que cuando vaya a ser adulto se va a ir a topar en la calle. Tampoco es como, vaya, con 12 años, conozca la calle, ¿verdad? Todo lleva un proceso y todo lo demás, pero el hecho de, a veces como padres queremos
ocultar ciertas cosas, ciertas realidades, que tal como usted dice, y yo creo es perjudicial porque cuando usted salga al mundo se va a topar con otras cosas y va a ser Ujú. más impactante, va a ser más chocante. Probablemente no sepa cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Entonces, creería yo, ¿verdad? Es importante eh, transmitirle al hijo esa realidad de cómo es el mundo, de cómo son las cosas, pero y siempre impulsándolo, ¿verdad? Siempre motivándolo a que a encontrar sus talentos, sus dones y que pueda explotar ahí sus capacidades. Sí, es que, algo iba a decir, se me olvidó. Lagunazo, a mí me pasa, Em, si no continúo aquí. De la confianza, de ser abiertos. Así que tal vez los papás, no permiten muchas cosas por el hecho de que les da miedo. Ujú, Y porque ellos ya han pasado por eso, entonces no quieren que usted pase por eso. ujú. Pero como dicen, no hay, ¿cómo se dice? Nadie experimenta por cabeza Ajá, ajena. exacto. Nadie experimenta por cabeza ajena, entonces el que a usted le haya pasado esto no quiere asegurar que a su hijo también le va a pasar. Ujú, ujú. Simplemente usted ya pasó por eso, entonces tenga como los... em, Confianza, seguridad. no, como, como evitar eso. Ajá. Sí, sí, que con tal de que, y te entiendo completamente porque yo lo viví y por ahí después voy a tocar ese tema, pero los seres humanos siempre nos proyectamos en el otro, ¿verdad? Y más si son nuestros hijos. Entonces proyectan esos miedos, no, creo que Ujú, esa es la palabra que querías utilizar, proyectas esos miedos en tus hijos pensando que o va a ser como el papá o va a pasar eso que yo pasé. Cualquiera de esas dos situaciones de miedo y que tiene esa persona o el padre, muchas veces inconscientemente las proyecta en el hijo como para tratar de evitar que pase eso. Y en algunas ocasiones puede ser perjudicial, lo está empujando, porque hay que entender que usted es un ser individual, usted no soy yo, usted no es su mamá, usted es Naomi, eh, y usted, Naomi, va a escribir su propia historia que no va a ser igual a la mía, ni va a ser igual a la de su mamá, ujú. porque son cosas que a un final no tenemos control. Eso es uno de los mayores errores que uno comete como ser humano, es pensar que tenemos control sobre todas las cosas y parte de eso es lo que genera toda esa ansiedad y ese afán. Entonces uno como padre, muy fácil desde mi posición decirlo, ¿verdad? Por lo que hablábamos ahora, pero de uno tiene que funcionar como un guía, como un mentor, Ujú. porque yo no puedo vivir la vida por usted. En algún momento yo voy a dejar de estar o no voy a poder o no sé. Y usted va a tener que saber cómo enfrentar X situaciones. Sí, es que si son miedos, se los puede decir a su hijo, contárselos, Ujú. para que su hijo también entienda el por qué usted piensa eso o no quiere permitirle o así. Sí. No es que el hijo le tenga que cuestionar al padre su forma de educar, sino que tengan esa confianza para que los padres también le cuenten a sus hijos por lo que ellos han pasado, entonces que por eso les da miedo. Y no que se los prohíban del todo, sino que por lo mismo tengan esa comunicación y si a ellos les pasó algo, que eviten por completo que a su hijo no le pase. Ujú, No es algo que está en su control porque es la vida. ujú, Pero tal vez si usted habla con su hijo, le comenta sus miedos, si tienen esa confianza, ponen límites, etcétera, ujú, va a ser mucho mejor a prohibirle y a cerrarlo a que en un globo en que no pueda hacer nada, en que no lo dejo de esto porque pasó esto y que no quiero que sea como yo, ujú, ujú, porque tampoco. ujú, Y a mí me pasa que mi mamá siempre me dice que yo ya pasé por eso y yo sé lo que usted está pensando, entonces yo sé lo que usted quiere hacer. ujú. Sí. No necesariamente que, obviamente todos pasamos por la misma edad y todo, pero no quiere decir que esa misma cosas que pensaba mi mamá, yo también las voy a pensar, o que eso mismo que ella hacía, yo lo voy a hacer, Por porque completo. somos diferentes. No, y hay un contexto cultural, o sea, hay muchas cosas que influyen en que no sea así. El que yo pasé por esa etapa, en mi momento de la historia y de la cultura y de todo lo que estaba viviendo,
fue la forma en la que yo pues tomé decisiones y lo enfrenté. Pero completamente coincido en que ahora son otros tiempos, siempre es parte de esta realidad que está en constante cambio y, y vives otras situaciones por completamente, o sea, completamente diferentes. Y es lo que hablábamos ahora, usted no puede pensar que lo que está pensando el otro o las decisiones que va a tomar el otro, es imposible, es engañarse solo. El Ujú. hecho de yo creer que, mira, usted está pensando esto, usted pensó esto, ¿verdad? Entonces sí, completamente. El hecho de que uno como padre haya pasado ahí, tal vez lo que debe tomar es como el hecho de estas cosas considero no me funcionaron en mi educación, podría intentar hacer algo diferente o entender más a mi hijo porque era lo que yo no recibía como Ujú. comprensión en esa etapa y ni siquiera entendía qué era lo que me estaba pasando. Ma- ¿Sí? Sí. ¿Quieres decir algo? Dele. Sí Cualquier que cosa me interrumpe. también pienso que los papás creen que tal vez al contarles sus errores o lo que hicieron en su etapa, que saben que están mal, les da miedo contárselo a sus hijos porque piensan que entonces si lo saben le van a decir, ay, pero usted lo hizo, entonces a mí no me diga nada porque usted también lo hizo, usted también cometió el error. Ujú, Y tal vez no tienen que pensar así porque el tener esa confianza, ujú. o bueno, al menos yo pienso así, Sí, que mis papás me cuenten a mí como los errores que ellos cometieron, sí. me están generando confianza a mí de que me están diciendo lo que ellos hicieron y al final es un miedo que tienen que yo lo haga también. Ajá. Entonces, saber que yo no tengo que cometer ese error, y igual comunicarme con ustedes y así para saber lo que no tengo que hacer. Sí, sí, que haya una explicación, porque Ujú, te entiendo, es como, Roy, no haga eso, pero ¿por qué? Porque sí, punto. ujú, Solo porque yo le estoy diciendo, no me responda, ujú, no me diga nada. Y ustedes son seres pensantes también, y eso no va a ser una respuesta lógica para ustedes o para uno, ¿verdad? Va a ser como, no, pero ¿por qué? Y por muchos desconocimientos uno no interioriza esas cosas. Y pasa esto que probablemente, y de lo que hemos hablado, que sí se termina reflejando en una situación en la que de cierta forma condené a mi hijo a que lo viviera o a que lo pasara. En- A diferencia de que si yo vengo y le explico las razones y el por qué creo que no es algo bueno, es para su vida o para esta etapa o para lo que sea, probablemente sí haya una mejor comprensión, sí le haga más sentido a esa persona y realmente sí trabaje en su conciencia a la hora de tomar ciertas decisiones cuando estén solos ujú. o cuando estén en... Sí, sí, Estoy orinando. ¿en serio? Sí. ¿Qué hacemos? No, vamos a Bueno, hacer un mini corte. Ok, ok, perfecto. Aprovechamos para hacer una pausa, ir al baño. Así es esto. Genial. ¿Te acuerdas de la idea? Sí. sí, yo iba a decir algo. Ajá, bien, excelente. Tírela. Que incluso a veces se comete el error de como darle una idea a sus hijos de, ay, cuando yo estaba en el colegio, por ejemplo, yo no fumaba. O cuando yo estaba en el colegio yo solo sacaba más de noventas. Ujú, Como queriendo darle ese ejemplo para que lo siga, pero es mentira. ok, Y también perjudica. mentirle, sí, no quiere decir que con que usted ya le esté diciendo a su hijo que entonces usted no hacía muchas cosas, su hijo va a ser igual. Ujú, ujú, Porque al final también eh, usted nos crían, sí, pero eh, nosotros vamos tomando como sus propias decisiones. exacto, y al final el entorno influye. Totalmente. Entonces, alrededor y todo lo que tiene que ver con eso Sí. nos va a afectar, digamos. Usted podrá ser en la escuela, porque son etapas diferentes. En la escuela usted podrá ser muy estudioso y así, pero cuando entra al colegio son otras etapas, son otras personas, son otras experiencias, son otros pensamientos. Entonces, eso tal vez usted lo puede cambiar. Ujú, ujú. Las personas con las que usted se rodee va a cambiar. Entonces, también eso de mentirles o darles una imagen que usted en realidad no era,
tampoco va como a ayudar en ese proceso, porque al final es una persona diferente y no es necesario mentirle. Ujú, ujú. Completamente de acuerdo, mi amor. De hecho, parte de que no nos va a alcanzar el tiempo hoy, pero es hablar sobre el, creo que hay como una interferencia por aquí. Su teléfono. A ver, no, ya se fue. Em, es sobre el sistema educativo, porque como usted decía, una cosa es que es como creo funciona actualmente, y si no me corriges, pero, o como ha funcionado desde que existo, y es el hecho que se trabaja bajo la memorización. Y ya la ciencia ha comprobado, hay diferentes tipos de memorizaciones, hay diferentes tipos de pues, cualidades y también sobre lo que yo quiero estar conversando, que son dones, talentos, etcétera. O sea, usted no puede encasillar a un ser, a una persona, bajo un mismo sistema de enseñanza. No, no es conveniente porque le va a favorecer a más a unos que a otros y no necesariamente esa persona no tiene capacidades increíbles para desarrollarse en el mundo. Y esto lo asocio a lo que decías puede ser un niño que durante la escuela tuvo excelentes promedios, porque de cierta forma le calzó bien esa forma de enseñanza, en donde memorizó o encontró la forma de poder sacar buenas calificaciones y también lo repite en el colegio. O puede que en el colegio pues no le funcione igual. O lo que pasa muchísimo y es que en la vida no funciona igual. Entonces, ¿qué opinas sobre eso, mi amor? Sobre ese sistema educativo. ¿Crees que descola a algunos o favorece a algunos más que a otros? ¿Qué opinas? ¿Tienes alguna idea sobre eso? ¿Lo has pensado en algún momento o no? Mm, todo ha cambiado, sí. Cuéntenos, Digamos, cuéntenos, ajá, como qué cosas. no sé. Las pasadas, lo que nos contaban con tu amiga, bueno, lo que me contabas, lo de, hay como una materia que evalúa, bueno, el tema de de sexualidad Ujú. también, todo eso. Las pruebas comprensivas. Ok, ¿en qué consisten? Son pruebas que establece el MEP para, según ellos, eh, como El MEP es el evaluar. Ministerio de Educación Pública, por aquello, por si nos están viendo allá en la China. El MEP establece estas pruebas para, según ellos, evaluar a cada estudiante y ver su nivel de aprendizaje. Ok, Que yo pienso que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque em, usted está en una clase sí, y ahí normal. ok. Si les tocó juntos, porque les tocó juntos, porque así se hizo. Ujú, El hecho de que les hagan esta prueba no va a decir que entonces fulanito y sutano se van a ir a cierta clase porque ellos tienen cierta evaluación ujú, y tienen cierto aprendizaje, entonces ellos a esta clase solo porque, digamos, enfocar lo que ellos les falta o lo que ellos tienen. ok. Y entonces a los otros tres a otra clase. O si a uno es completamente diferente a los demás, entonces que un profesor solo con él. No van a hacer eso. Ujú, Entonces pienso que es innecesario porque se están perdiendo clases, se están perdiendo temas que se pueden ver para exámenes ujú. y Sí, sí, o sea, conocimiento. los sacan del tiempo en el que están ustedes en el colegio para hacer esas pruebas, Ujú. pero esos resultados no los utilizan para nada. No. O sea, no hay un análisis y no se está aplicando. ¿Hace cuánto lo hacen? Es muy Hace reciente. 3 años creo. Ah, ok. Es que estaba como dando el beneficio de la duda de que fue este año y a final de año hacen el análisis o no sé. No. Pero ya tienen 3 años, hacen la prueba y no se aplica Es lo mismo. algún sistema de aprendizaje distinto basado en esas pruebas. O no les dicen, mira, según los datos que vimos con estas Ujú. pruebas, nada, O que nada de eso cambie la sucede. materia, di no. Y es que es complicado que se haga porque di no pueden cambiar algo por una persona cuando están todos. Ujú, ujú, Porque al final seguimos siendo los mismos compañeros, seguimos viendo la misma materia. No es que eso cambie algo porque ni siquiera influye tampoco en la nota de nosotros. ujú. Entonces, Podríamos pensar en más bien hacer como un tipo de... Yo me imagino que, y me imagino no, sé que
por ahí hay información ya de datos y todo, pero que es finito la forma en la que nosotros como seres humanos aprendemos. A lo que voy con esto es que, no sé, voy a decir una cosa, tirarla hacia el aire de que hay 7 formas en las que el ser humano aprende. Entonces, basado en esas 7 formas, yo segmento a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, no hago secciones por el apellido, no sé por qué harán secciones, o porque vino a matricular primero o no, sino que es esta masa de estudiantes, por los análisis que hicimos, aprenden más fácil o retienen más la información y la entienden y la interiorizan y el todo de esta forma. Entonces vamos a dedicar estos profesores con estas cualidades específicas para estos estudiantes Ujú. con estas cualidades específicas. A lo que voy es que no creo que sean infinitas, ¿verdad? O no creo que sean 10 o 20 en las que haya que hacer esas divisiones, que a un final me parece pues un número razonable, pero eso es lo que tal vez esperarías, o sería como lo utópico, lo soñado. Identifico a este niño, aprende de esta forma, entonces los segmento, este aprende leyendo, este aprende escuchando, este aprende con videos, Ujú. este aprende con focus group ahí, un círculo de discusión, este poniéndolo a hacer prácticas, este dibujando, no sé, o sea, y hay un grupo de niños que es así y así los vamos a ir guiando y educando. Sí, sería lo más lógico que tenga ese resultado, Sí, que lo hagan y de verdad tenga un resultado como usted está diciendo, que que sea se... aplicable. Ajá, pero al final no pasa. Seguimos siendo las mismas personas, los compañeros de siempre, que se sabe que tenemos aprendizajes distintos, pero seguimos siendo los mismos, porque incluso en orientación nos hacen pruebas todos los años. ¿Ok? Bueno, en mi caso, porque sé de otros casos que no les hacen estas pruebas, ¿Ok? pero los 3 años que tengo al colegio me han hecho estas pruebas y es para evaluar de qué manera aprende usted, si auditivo, así. Kinestésico, Ujú. audiovisual. Que igual no van a, Sí, sí, no están aplicando digamos, ahorita. ujú. Sí, Usted deberían de cambiar simplemente todo. es como usted saber de la manera que usted aprende. Ujú. Y en orientación sí se hacen como trabajos que los auditivos se reúnen y cosas así, Sí, pero no en general. ok. Sí, sí, es como más esporádico por allá. Ujú. Ok, ok. También me hablabas del tema de las clases de sexualidad, que me acuerdo durante un tiempo fue todo un tema de discusión en los medios o del pueblo, ¿verdad? O lo que salían las noticias para ver si eran cosas que se aprobaban o no. Había ciertas resistencias. Bueno, ya hoy sucede, pero bueno, me decían que también no le ven sentido, no les está aportando nada. No. ¿Por qué? Exactamente. O sea, no les enseñan nada diferente a lo que ustedes aprendieron en ciencias, en la escuela, digamos, o qué esperarían de ese tipo de clases. Son Es que, incómodas. no sé, siento que es innecesario porque al final son cosas que, bueno, y depende de cada caso, ¿verdad? Sí, sí. Pero nos explican en la casa y al Ujú. final no se ve nada. O sea, es como... Ah, bueno, la esposa me decía es que es como que el profesor se pone a dar ejemplos de Ujú. cosas que le llegaron a contar, Exacto. supuestamente. No sé si será un método de enseñanza para que ustedes puedan eh, pensar que alguien más lo vivió y sentirse identificados y entonces replicarlo. O Ujú. realmente el profesor está contando algo que le contaron. No sabríamos, ¿verdad? Sí, no. Pero ese método no crees que no tiene ningún efecto. Porque tu compañera la vez pasada pues me decía lo mismo, que no le ve Sí, sentido. no. ¿Y alguna idea de lo que esperarías de ese tipo de clases? ¿O del todo dicen, es que es un tema importante, es hasta incómodo? Bueno, uno como papá hablarlo es incómodo, pero tampoco debe ser algo que se le debe dar como la responsabilidad al Ministerio de Educación. Debería ser algo más integral, como algo más guiado desde el Ministerio de Educación con padres para que sea algo más bien que traten con sus hijos. ¿O te sentirías más cómodo hablándolo con un tercero, esos temas? Siento que es innecesario que hagan esa clase porque, como dije antes,
Son cosas que se hablan en la casa. Bueno, en mi caso sí son como aclaraciones o conversaciones que se tienen para prevenir, para saber Ujú, que al final en la clase no se hace nada porque se pone el profesor a contar cosas que supuestamente otros le llegaron a contar. Al ujú, final no se está llegando a nada con eso. ok. Pero y para niños que, o adolescentes, donde estas cosas no se hablen en la casa, si es necesario, entonces. Puede que algo de algo sí les esté sirviendo. Ujú. O aplicarías un método distinto. Sí, no sé. No, no tienes la respuesta ahorita. Como que la intención tal vez está buena, de cierta forma, pero el cómo se está aplicando Está mal. no es la mejor forma o Ujú, no es la más idónea, tal vez, ujú. probablemente. Sí, Sí. lo podrías ver de esa manera. Igual podrían ser cosas como que se pueden ver en ciencias, Ujú, porque en ciencias igual salen los temas del sistema reproductor, etcétera. ujú, Entonces que en esos temas incluyan este tipo de cosas de sexualidad, ujú, no hacer una clase de sexualidad por aparte que no llega a nada, porque al ujú. final ni se pone atención en la clase. Y es un profesor con un aula mixta. Ujú. ¿Creerías que haya más confianza en que sea un profesor con chicos y una profesora con chicas? En donde tal vez incentive más a la discusión, a la conversación y puedan empezar a soltar dudas. Es que a mí me pasa esto, a mí me pasó esto otro, o experimenté esto, o experimenté lo otro, y que con una mujer se abran más a hablarlo, y viceversa, yo como hombre pensaría, tratando de volverme a esa etapa de mi vida, que podría haber también más confianza. ¿Qué opinas? No sé. Yo en mi posición no lo veo así, Ok, digamos. de acuerdo. ¿Cómo lo Que ves? directamente no le contaría nada al profesor. Pero si fuera una profesora, No, o sea, tampoco. sea lo que sea, digamos. Y que se genere más una enseñanza, sino una discusión que sea guiada por ella, por una profesora X, digamos, de que empiecen a hablar de ciertas experiencias que cada una ha tenido como cada una de sus compañeras y que, porque sé que la discusión, aún- como es, garantiza, la esposa lo decía, garantiza creo que en un 70 o un 80% el aprendizaje del tema que se esté hablando. Entonces, ¿cómo es ese método? Igual no, Yo veo innecesario. lo ves innecesario, ¿no? Está bien. Sí, ¿Qué, y cómo crees que deberían de llevar esa educación o esos temas? eh, ni Es que sí idea. es importante, sí lo ves importante. Sí, sí, pero se puede ver en ciencias. O aplicar otro método. Sí. Que sí, sin imponer mi idea, a mí la verdad me hace sentido. Pero es que entiendo que no, pues no lo veas así porque sí, es algo que tienes que vivir, que experimentar como para ver el efecto. Pero para eso se pueden hacer pilotos. Mi vida, otro tema, tal vez como para ya ir cerrando, pero que creo que es importante y igual ahí lo que nos quieras contar y aconsejar o decir, que sé que te marcó mucho una situación con una amiguita tuya del colegio en la que tomó la decisión de partir a otra dimensión, voy a decirlo así para no usar esa palabra. Eh, Quería contarte como con el objetivo de poder prever estas situaciones, eh, qué veías en ella, era una persona que veías que pedía ayuda o necesitaba ayuda y que alguien no acudió a eso, o como para que, sin ser muy explícitos, ¿verdad? ¿Qué cosas consideras que se podrían hablar o conversar para que no se llegue hasta ese punto? Era una persona, bueno, sí, era mi amiga. Nos conocimos hace 2 años, en el 2022. Ok. Y era una persona que era muy alegre, muy sonriente, siempre andaba haciendo loco, siempre andaba como alegrando a los demás, eh, ahí sonriéndole a todo el mundo, Ujú. así vacilando, era una persona así. No parecía deprimida. Pero no.
Ujú, pero sí, ella en confianza sí contaba, digamos, que ella no se sentía bien, no estaba bien. Ella externaba el hecho de que las acciones que quería tomar, porque ella acá no se sentía bien, ujú, sí lo externaba y lo intentó muchísimas veces. ujú. Em, pero es complicado porque yo hasta pensaba decirle a mi mamá que si podía quedarse ella en la casa para que no tuviera que estar pasando las situaciones que ella pasaba en la casa Ujú, y que no estuviera sufriendo de esa manera. ujú. Pero es complicado porque Claro, son cosas como que usted no controla. no puede tener control. Y por más que esa persona a usted le cuente y que usted hable con esa persona, es complicado porque por las cosas que está pasando y por todo lo que ha pasado y ya los años que tiene y lo cansado que está, entonces es difícil. Ella, bueno, éramos amigas y ella sí tuvo esa confianza conmigo de contarme que se sentía así, de externarme que se quería hacer daño. Ujú, Y de hecho, un día en la noche me escribió despidiéndose de mí y pero yo le decía como que no, que qué le pasaba, que no sé qué. Y como a los 2 días o al día siguiente, sinceramente no me acuerdo bien, estaba en mate yo y digamos es el último pabellón y hay un planche y hay ahí, ¿verdad? Salió corriendo un profesor diciendo que había una muchacha desmayada. No sabíamos quién era, no, nada, ¿verdad? Y no nos dejaban salir, ya después nos dejaron salir y mis compañeros me dijeron, jale a ver, entonces fuimos a ver y yo le vi las tenis y yo vi que era ella. ujú. Entonces inmediatamente yo me acordé que del mensaje que ella me mandó despidiéndose. Entonces yo fui a buscar a la orientadora o creo que hablé con la tía, no me acuerdo. Y les dije eso. Y me sentí mal porque, bueno, en ese momento ella lo que hizo fue tomarse muchas pastillas por lo mismo, por querer autolesionarse. Y yo al externar los mensajes que tenía de ella, lo que me dijeron los familiares y los profesores fue que yo en esos casos tenía que decirlo antes, no esperarme a que pasaran las cosas para decirlo. Y yo en el momento me sentí culpable porque ellos no me lo decían de mala manera y me decían, no es su culpa, simplemente que cuando pasen estas cosas, si usted ve que es una situación de riesgo, por favor dígalo antes para evitarlo. Ujú, Pero yo en el momento me sentía mal, yo me sentía como señalada ujú. y culpable del que ella haya hecho eso porque en cierta parte yo sabía y al final no le dije a nadie. Sí, mi amor, pero claramente, como creo, sé que lo piensas, no es para nada es tu culpa. Em, Entiendo que te sintieras así cuando te dijeran eso, pero más bien yo le devolvería eso a las personas que si esta muchacha había intentado hacer eso ya varias veces, ¿por qué no recibió un acompañamiento? Que no es responsabilidad de un adolescente, puede dar apoyo y todo lo demás, pero no está en las condiciones de afrontar una situación de esas. Entonces, si ella ya tenía indicios y ya había pasado varias veces esto, los adultos y esas personas que te dijeron eso son los que tuvieron que haber tomado esa responsabilidad. Entonces, más bien como ellos no la acompañaron a ella de una forma diferente para evitar hacer este tipo de cosas. Sí, Pero eso era también lo que quería tocar, que ya habían pasado, ya ella había incitado esto y no tuvo un acompañamiento diferente, no tuvo un acompañamiento especial. Me imagino había una situación familiar que no se podía controlar, pero de parte de la educación en la que, o el ministerio donde ella está recibiendo educación, o en esta institución, no recibió me imagino varias personas sabían, profesores, orientadores, y no le dieron, o que vos supieras, no le dieron tal vez algún acompañamiento especial, o sí. que yo sepa, ningún profesor sabía. Ok, Era solamente como los del entorno de ella, los amigos y así. ok. Pero, pero sí, ella lo que la caracterizaba mucho era que siempre andaba alegre y con esa sonrisa, siempre así súper contenta y siempre quería como alegrar a los demás. Ujú, ujú.
y así. Em, bueno, eso fue en el 2022 Ujú. y ella se salió del colegio, ya no iba al colegio, entonces ya no supe nada de ella, tampoco tenía contacto, porque si no me equivoco estaba en un instituto ahí donde tienen a jóvenes y así. Ok. No estoy segura completamente, Sí, pero sí, sí. entonces no la dejaban tener celular ni nada, entonces no tenía comunicación con ella. Y como 3 veces me la topé afuera del colegio y nos abrazamos y nos saludamos y así. Y la última vez que nos vimos, ella estaba ahí afuera y yo salí y yo por andar apurada, por andar así, yo ni siquiera me despedí de ella. Y yo me monté en el bus y me fui. Ay, ay, Tranqui, mi amor. Dime, amor, son cosas que pasan, uno no jamás se lo va a imaginar. sí. Y, o sea, como que estábamos ahí porque me acompañó hasta la parada, pero yo estaba como toda odiosa, yo ni le hablaba, yo estaba en lo mío y cuando llegó mi bus, yo solamente como que me fui, ni siquiera me despedí, ni siquiera le dije que gracias por ir a acompañarme hasta la parada. Y, y ya, esa fue la última vez que nos vimos. Y el año pasado, el 31 de, no, como el 2 de enero, bueno, de este año, Ok. del 2024, este, me escribieron, no me acuerdo quién me escribió, diciéndome que había fallecido. Ok. Y yo al principio entré como en shock porque no me lo creía, no pensaba que fuera verdad. Ujú. Y ya después buscamos si sí era cierto y una amiga le escribió al primo de ella y sí, sí había pasado. Ok. Y bueno, ella hizo lo que hizo el 31 de diciembre, ya va a cumplir un año. Ok. Y yo estuve como varias semanas mal y yo me pensaba que, bueno, primero que todo pensé en eso, que no me despedí de ella y empecé a valorar más ese hecho de, usted no sabe cuándo va a ser su último día, su última vez de estar acá, entonces mejor aproveche y valore a las personas que tiene y si puede darles un abrazo, déselos, porque usted no sabe cuándo va a ser el último. Y sí, y ya yo me sentí como culpable también. Ujú. Pero ya sabes y tienes claro que no hay ninguna culpa, son situaciones incontrolables, y no fue con ninguna mala intención. Y Sí, de fijo, así como ella te acompañaba y todo, demostraba lo importante que era para usted, mi amor, y que usted estuvo ahí para ella también. Es doloroso, yo también soy un llorón, pero es bastante doloroso, pero también es importante hablar de estas cosas para que personas, niños, adolescentes y adultos no traten de buscar una ayuda, una solución. Siempre hay alguien ahí que realmente los ama, que realmente los quiere. Para los que creemos en Dios y en Jesús, eh, qué difícil, pero sí, para los que creemos en Dios y en Jesús, sabemos que hay una salida. Esa no es la última salida, ¿verdad? Siempre vamos a tener ese apoyo, ese amor incondicional, y si lo buscamos lo vamos a encontrar. Y creo que cerraste con algo muy bonito, mi princesa, y es el hecho de valorar el momento en el que estamos, con las personas que estamos, aprovechar el tiempo, que creo que fue parte con lo que empezamos a hablar, o empezamos esta conversación, y es el aprovechar el aquí y el ahora, dejar de estar afanados y aprovechar el tiempo que estoy compartiendo con otro, dejar el celular a un lado y interactuar más, conocernos un poco más. Entonces, bueno, quería ir cerrando con eso. Más bien, muchas gracias, mi vida, por abrirte, por contarnos, por darnos tu opinión. Todo eso siempre con el objetivo de poder generar valor. Probablemente digamos cosas, probablemente no, todo, muchas cosas de las que aquí vamos a hablar están completamente sesgadas de nuestra situación. Pero sé que hay muchos que estamos y están pasando por muchas de estas cosas, diferentes situaciones, pero
tal vez con las mismas causas raíces de temas de estrés, ansiedad, preocupaciones, incertidumbres, injusticias, etcétera. Entonces, espero pues que eso o parte de esos objetivos se cumplan. ¿Y algo con que quieras cerrar? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieras decir? No, eh, Con eso estaría nada bien. que, digamos, hablando de este tema igual, que le demos atención a las personas y que veamos lo que ellos realmente como que comunican Ujú, con su forma de ser ujú, y que los apoyemos, que sepan que no están solos. O sea, es complicado como decirle y que alguien piense que, ay, no, no estoy solo y tengo alguien que me apoya, porque es muy complicado en esas situaciones. ujú. Pero que de verdad sepan que no están solos, que si pueden buscar ayuda es lo mejor y que por más que piensen y estén cerrados, o sea, que nadie los quiere y que para nadie son importantes y que si se mueren de por sí no le van a hacer falta a nadie, es mentira. Ujú. Porque al final sí hay personas que los aman, los adoran y darían lo que fuera porque usted está aquí. Entonces que no piensen esas cosas y que aprovechen la vida y que es complicado, pero que son todos muy capaces de lograr y de salir de todo eso. Con eso cerramos y con un gran te amo, mi amor, con todo mi Yo corazón. más. Y esperemos que pues Gracias. no sea el último.